el otro tema era la descripción, ¿se acuerdan? De los tejidos del organismo, especialmente del sistema digestivo. Así que mucho lo vamos a poder ir viendo juntos y rápido para que les quede claro. La última parte donde es los tipos de las membranas sí es nuevo, pero esta parte no tanto. ¿Qué era la digestión? Es una degradación de los alimentos. Exactamente, mediante una serie de reacciones químicas que están catalizadas por enzimas, que lo han dicho recién. O sea, consumimos un elemento en tamaño grande y lo tenemos que destruir o achicar hasta llegar a moléculas más pequeñas. ¿Dónde sucede esto? Empieza en la boca y sigue en el estómago. ¿Y dónde se hace la absorción? Hemos transformado en moléculas sencillas y luego se tenían que absorber. ¿Dónde se absorbía especialmente? En el intestino, ¿sí? Y por el intestino es que entra a circulación sanguínea. ¿Gracias a qué? A la presencia de una serie de jugos que se denominan jugos digestivos, que están formados por saliva en la boca, jugo gástrico en el estómago, jugo pancreático, el que participa en el intestino, la misma mucosa intestinal y la bilis. Esos son todos los jugos que participan en la degradación de los alimentos en moléculas sencillas para poder ser absorbidos. Ahora vamos a ver un poco en detalle cada uno de los pasos, pero lo que tienen que tener claro es que comemos o incorporamos al organismo moléculas grandes. Las achicamos hasta que son chiquititas. Solo muy pequeñas son capaces de atravesar el intestino. Y después por el otro lado del río, que es la sangre, volvemos a fabricar las estructuras grandes de nuevo, pero específicas para la función que necesitamos. La proteína que incorporamos, que puede ser animal o vegetal, la transformamos en aminoácidos y fabricamos proteína humana. Ese es el proceso, y el metabolismo, que creo que lo han dicho, es la suma de las dos, la degradación y la construcción. Uno es catabolismo y el otro es anabolismo, pero los dos procesos son todos el sistema metabólico. No solo el metabolismo después que pasan a sangre, sino esa degradación que sucede en el intestino también es parte del metabolismo. ¿Dónde empieza entonces? En la boca, a través de la saliva que es secretada por las glándulas salivales. Esto lo hemos visto, son acinos que tienen células poligonales y tienen unos ductos, unos conductos que van a secretar y absorber los iones. Esa es la función de la saliva. ¿Qué características tenía la saliva? Es incolora, es viscosa, tiene un pH 6,7 y en general es turbia. La composición de la saliva es importante porque tiene las enzimas donde empieza el proceso de degradación de los alimentos. También la saliva tiene un componente muy importante que es la inmunoglobulina A, que participa en las defensas, que es parte de las defensas de las mucosas. Tiene 21 proteínas y la más importante es la que es capaz de iniciar el metabolismo de los hidratos de carbono, que es la amilasa. Y dentro de los inorgánicos tenemos composición química parecida a la del plasma, solo que el sodio y el cloro es más bajo y el bicarbonato y el potasio es más alto que el plasma, siempre comparándolo con la composición química del plasma. ¿Cómo es el transporte dentro de esos acinos, los conductos que forman las glándulas salivales? Hay una bomba de sodio y potasio. Si es una bomba de sodio y potasio, siempre estamos hablando en contra de un gradiente de concentración y con gasto de energía. En esa bomba de sodio y potasio entra sodio y cloruro y sale protones y potasio con un cotransportador de sodio. O sea, a veces, ya lo vamos a ver en los otros, por diferencia de concentración, desde donde hay menos, desde donde hay más, van a pasar a donde hay menos. Eso es a favor de un gradiente. Cuando la concentración permite que aún donde haya mucho vaya eso que estamos trasladando, eso es una reacción en contra de gradiente y necesita un gasto de energía, que es lo que pasa con las bombas de sodio y potasio. Ese sistema de transporte dentro de los conductos o ductos es desde los acinos, donde está la parte globular más grande, recorre cada uno de los conductos y en esos conductos
es donde se produce la reabsorción y la excreción, reabsorción de sodio y la excreción del potasio. Entonces hay, a través de ese circuito donde se va formando la saliva, esa capacidad de intercambiar, por eso se llaman que tiene intercambiadores, de sodio con protones y cloro con bicarbonato. Si ustedes ven, siempre los intercambios tienen que ver con cargas iguales, donde va a cambiarse un sodio con un potasio, los dos son de carga positiva, y el cloruro con el bicarbonato, los dos son de carga negativa. Entonces, ¿qué proceso puntualmente hacemos en la saliva o con la saliva en la boca? Es la hidrólisis del almidón. Acuérdense el dibujito que lo tienen que saber bien para el jueves. La forma que tenía el almidón es un polímero, o sea, muchas partes iguales, de glucosa, por lo tanto es un homopolímero, donde todas las partes son glucosas, y la característica estaba en el tipo de uniones, eran alfa 1,4, y solo las ramificaciones eran alfa 1,6, y la saliva tiene una enzima, que es la amilasa o tialina también llamada, que tiene como particularidad y exclusividad la de romper solamente en el enlace alfa 1,4. O sea, cortará cada una de esas glucosas, pero no va a poder romper ninguna de las ramificaciones. Esos pedacitos chiquitos con uniones alfa 1,6, ¿cómo se llaman? El almidón es un polímero de glucosas en uniones alfa 1,4 lineales y las ramificaciones alfa 1,6. Esta amilasa puede cortar, hidrolizar o quitar las glucosas de las cadenas de las uniones alfa 1,4, pero no de las ramificaciones. Entonces, si le hacemos incidir la amilasa en un alimento, en un hidrato de carbono, en un almidón, va a poder quitar las glucosas lineales, no la de la ramificación. Por lo tanto, el producto de degradación o por la hidrólisis de la amilasa en el almidón, nos queda todos esos compuestos que tienen las pequeñas ramificaciones. Y eso se llama dextrina. Que el jueves lo tienen que saber. Esa beta amilasa hidroliza como característica el almidón desde los extremos. No, pero eso va. No, esto no. Pero todo esto es hidrato de carbono. Que sí va. Y que hoy han ido a consulta y no está ninguno de los que ha ido. Y ellos sí lo sabían. Entonces, ahí está. El producto de degradación por acción de la amilasa es una dextrina, que son oligosacáridos que tienen exclusivamente uniones alfa 1,6. ¿Lo han entendido eso? Cuando vemos la parte de clasificación de los hidratos de carbono, está las dextrinas. ¿Y qué son? Son productos de degradación por acción de una enzima que solo hidroliza uniones alfa 1,4. Y esa función tiene la saliva. Otras funciones. Lubricante, facilita la deglución, o sea, para que el alimento se embeba en líquido y pueda ser transportado a través de los diferentes, depende del tamaño del alimento, hasta el estómago, por los tubos, por el esófago. Protectora, porque puede diluir los ácidos o los álcalis del mismo alimento que uno está incorporando. Templa, que quiere decir que le da temperatura del cuerpo. Si está muy frío la calienta y si está muy caliente la enfría. Y defensa, especialmente contra agentes bacterianos, porque tiene una inmunoglobulina, que es la inmunoglobulina A, y una lisocima que tiene acción antibacteriana. También como característica en la saliva podemos encontrar aquellos determinantes de los grupos sanguíneos. Después que pasa del estómago, después que pasa de la boca, recién en el estómago, continúa el proceso de la digestión. Y esto era gracias al jugo gástrico. El jugo gástrico, entonces, que ese es un producto de secreción de las glándulas, de las mucosas del estómago. Ahí tenemos el dibujito,
¿Se acuerdan que teníamos distintas partes en el estómago? Uno era el fundus, el cardias, el cuerpo, el antro y el píloro, dichos en orden desde el esófago. Cardias, fundus, que hace la curvita hacia arriba, el cuerpo, la parte más importante, antro, píloro, y después ya pasamos al intestino. Teníamos especialmente 3 tipos de células. Acuérdense que el estómago es uno de los que aporta, digamos, mayor importancia en la digestión por la cantidad de sustancias químicas que producen sus distintas células que la componen. Y entre esas tenemos las células parietales, las células principales y las células mucosas. Las glándulas principales, formadas por células principales, están aproximadamente en un 80% en esa curvita allá arriba que era el fundus. Y las mucosas y las células G, productoras de la gastrina, en el resto del 20% distal. ¿Cómo es el jugo gástrico? Si sacásemos una porción de ese jugo y lo analizamos, vamos a ver que es un líquido límpido, es de color amarillo pálido, aproximadamente se sintetiza 2 litros por día, y está compuesto principalmente por las enzimas que fabrican estas células que hemos nombrado, el ácido clorhídrico y la mucoproteína. Ustedes van a ver que muchas veces cuando la gente tiene vómitos y ya no tiene nada en el estómago, empieza a secretar un líquido de color amarillento, y la mayor parte de la gente dice secreta bilis, o sea, no, es el mismo líquido del estómago, solo que no tiene alimento y que tiene estas características, medio amarillento y color transparente. Este jugo gástrico, que tiene principalmente el ácido clorhídrico, es producido por unas células que se llaman células parietales y que están formando parte de las glándulas parietales. El pH, miren que tiene un pH 0,87, o sea, es un líquido extremadamente ácido. Esa acidez es la que le permite producir alguna de sus funciones. Eso se puede sentir, porque incluso para aquellas personas que tienen problemas de reflujo, exacto. Usted bien lo dice cuando vomita, porque quema. La acidez es demasiado fuerte. ¿Cómo será que en algunos casos simplemente el reflejo diríamos del humo, pero en realidad de los vapores que se generan por ese ácido, producen lesiones a nivel esofágico, incluso a nivel de la garganta? Cuando, por ejemplo, o las hipersecreciones altas, o las secreciones altas, o no ha habido consumo suficiente de utilización de ese ácido clorhídrico. Se ha visto lesiones en la zona de la garganta, nada más que por un exceso de la producción. La mayoría de los antiácidos son inhibidores de estas células para que baje la cantidad de ácido que producen. Se lastiman con tanto vómito, tal cual. Concentraciones, entonces, es nada que ver con la concentración que tenemos en el plasma o el pH de la sangre, el pH, hemos visto recién que el de la saliva era 6,8, y la de la sangre, ¿cuánto es el pH de la sangre? 7 con, exactamente, con 2. En este caso, se imagina que si hay una concentración tan alta de protones y de cloruro, hay un transporte en contra de un gradiente, porque está muy alto, o sea que aquí hay un transporte de protones activo por una bomba de protones. Y ese ácido clorhídrico es lo que le da el pH adecuado para que funcionen algunas enzimas. Tiene como función también ser antiséptico para las bacterias, la mayoría mueren en ese mismo pH, y le ayuda a la absorción del hierro, o sea, es el pH adecuado para que puedan ser absorbidos. En este jugo gástrico hay muchas enzimas. Las enzimas eran catalizadores de procesos de reacciones químicas que tienen que ver con, en este caso, la degradación de algunos de los compuestos que ingerimos. Por ejemplo, aquí hemos puesto algunas de las más importantes. La pepsina. La pepsina tiene la capacidad de hidrolizar o de cortar parcialmente algunas proteínas, donde es capaz de atacar o cortar todas menos mucoproteínas, protaminas y la queratina.
También la pepsina produce, tiene como producto en la hidrólisis de las proteasas y las peptonas. Y también es una endopeptidasa, que quiere decir que corta por dentro de las proteínas y trabaja en un pH, su pH adecuado es entre 1 y 2. Otra enzima es la renina, que está en el cuarto estómago de los rumiantes, es la que produce la coagulación de la leche y transforma el paracaseinato de la caseína en presencia de la renina en paracaseína, que es la formación de la cuajada cuando uno, si lo hiciese artificialmente, y es una reacción de formación de ese coágulo gracias a la presencia de la renina. En el hombre no hay renina porque estamos diciendo que es en el cuarto estómago de los rumiantes. Otra enzima importante en el jugo gástrico es la lipasa, que esa está especialmente en el fundus. Esta trabaja en un pH un poquito más alto, entre 3 y 6, y la cantidad de lipasa que hay no es tan importante porque la mayor producción de lipasa en el organismo es la que produce el páncreas. Y después tenemos el mucus o mucina, que está producida por las células del cuello del estómago, sirven como protección. También es una vehiculización del factor intrínseco que es necesario para la absorción de la vitamina B12, que tiene que ver con la eritropoyesis. Lo importante de esto es que tomen los conceptos más generales o más importantes de todo este proceso de la digestión. Cuál es el líquido que participa y la composición y las funciones. Evidentemente estos cuadritos tenían que ser al revés. Primero está tapado y después se abarca. Después viene el jugo pancreático, muy importante también. Tiene una composición muy parecida a la saliva. Tiene un pH entre 7 y 5,8. Se fabrica aproximadamente 1,5 litros por día y tiene componentes inorgánicos. Es isotónico con el líquido celular, con el extracelular. ¿Qué quiere decir isotónico? Hipertónico sería otro, hipotónico. Igual tono. Igual tono. ¿Qué quiere decir el tono en este caso? Es composición desde el punto de vista proteico o de cargas. Hipertónico tiene más que el que estamos comparando, hipotónico menos que con el que me estoy comparando. En este caso quiere decir que es isotónico en el líquido extracelular, que tiene la misma composición que el líquido celular desde el punto de vista de componentes inorgánicos estamos hablando. O sea, una de las características es elevada concentración de bicarbonato, que estimula la concentración de ese bicarbonato, justamente la presencia del jugo pancreático, a través de la secretina, que es una enzima, y está potenciada por otras enzimas como la colecistoquinina y la acetilcolina. Dentro de los jugos pancreáticos tenemos unos que se llaman endopeptidasas y otros exopeptidasas. Peptidasa es porque rompe proteínas o péptidos o cadenas más cortas de aminoácidos. Si lo destruye o rompe desde los extremos, le llamamos exopeptidasa. Si corta por dentro, se llaman endopeptidasa. Cada una de ellas es la enzima que actuaría. Aquí tienen un cuadrito simplemente a nivel informativo para que tengan idea de cómo funcionan. Por ejemplo, la enzima tripsina, el zimógeno vendría a ser la estructura anterior a ser activada. Quien lo activa, en general, es otra enzima, y la función destruye los enlaces de los péptidos internos, por eso es una endopeptidasa. Y que sea autocatalítica quiere decir que la producción de ella misma estimula para acelerar el proceso. Entonces, si la tripsina se forma a partir del tripsinógeno, una vez que hay formación de tripsina, acelera el proceso. No, ella misma es un autocatalizador. Lo que hay que ver, digamos, cómo se hace para desencadenar la primera reacción, que es la presencia de esta enterosinasa. Y después se autocataliza.
La quimiotripsina también es autocatalítica, también es una endopeptidasa porque destruye desde enlaces internos. La elastasa también, la carboxipeptidasa no, es una exopeptidasa, separa el último aminoácido desde el extremo carboxilo. Acuérdense que las proteínas las teníamos extremo carboxilo y extremo amino. Esta tiene la capacidad de cortar o separar desde el extremo del carbono, del extremo carboxilo. La fosfolipasa también tiene como activador la presencia de tripsina y separa ácidos grasos de los fosfolípidos, como por ejemplo la lecitina. Tenemos otro tipo de enzimas que se llaman disacaridasas. ¿Y es una disacaridasa sobre qué actúa? Sobre el disacárido. Como por ejemplo, ¿cuál? Si la sacarasa, ¿sobre qué disacárido actuará? Sobre la sacarosa. Entonces, ¿qué forma? Ese también lo tiene que saber por el jueves. La lactasa sobre la lactosa. Y la lactosa que estaba formada por dos, galactosa y glucosa. Y una nucleasa, si es una nucleasa, destruye ácidos nucleicos. Esos son todos los tipos de enzimas que tiene entonces este jugo pancreático, que es muy importante en la digestión. La bilis. ¿Qué era la bilis? ¿Quién lo fabrica? Bien, correcto. Entonces el que está operado de vesícula, ¿tiene bilis? Tiene bilis, fabrica bilis. ¿Para qué sirve la bilis? Vaya a saber. Especialmente para formar en la digestión de los lípidos. Ahora los vemos bien. Producida entonces por las grasas. Producida por el hígado, acumulada en la vesícula. Y la composición son lípidos que son insolubles en agua y también tiene pigmentos, proteínas, lecitinas, electrolitos inorgánicos. Composición de la bilis, tiene pigmentos, que son los pigmentos biliares. Entre esos el más conocido es la bilirrubina. Estos productos de degradación de la sangre, del grupo hemo, no tienen la función conocida por la bilis. No tiene función digestiva, me falta decir. En cambio, los ácidos biliares sí se sintetizan en el hígado y ¿qué he puesto ahí? Y tienen la función en el intestino.